Bien. Bueno, si les parece, vamos empezando. Yo les dejé, estoy compartiendo la presentación, no sé si todos pueden ver, todos y todas. Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, esta primera diapositiva entonces es un poco la carátula de del título que pensamos para estos encuentros, cómo llegamos hasta aquí, historias entre la inmigración y las colectividades. Lo primero que me gustaría hacer es, bueno, retomar un poco lo que habíamos conversado la semana pasada. Habíamos dicho que la idea es que tuviéramos 4 encuentros. En esta pequeña hoja de ruta les dejo los títulos para que ustedes puedan tener presente un poco cuál es el recorrido que se propone. Y bueno, nosotros ya la vez pasada tuvimos este primer encuentro en el que nos preguntamos y conversamos acerca de qué dice la historia sobre los inmigrantes o sobre la inmigración. Y en este segundo encuentro vamos a conversar, yo le puse como título Entre el hogar y las raíces, y la idea un poco es conversar acerca de esto tan especial que son las colectividades. Como para ponernos en tema, que ya no, el primer encuentro nos quedó una semana atrás, nosotros habíamos dicho que la inmigración en Argentina tiene 3 grandes etapas. La inmigración temprana, que va desde el siglo XVIII hasta 1880, la inmigración de masas entre 1880 y 1916, y luego en 1916 se abre una etapa de larga duración, de largo aliento, que se llama inmigración contemporánea, cuya característica principal es la fragmentación. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que la inmigración temprana estaba caracterizada por, en el contexto de lo que era la dominación colonial española, el arribo de diferentes colectivos de españoles que llegaban a las tierras que actualmente son la Argentina, pero tenemos que pensar en un mapa un poco más ampliado, que era el del Virreinato del Río de la Plata, pero también habíamos hablado, por ejemplo, del arribo de migrantes negros en el contexto del tráfico de esclavos, el comercio atlántico de esclavos, en manos de ingleses y portugueses principalmente. ¿Hasta ahí se acuerdan? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran retomar de la vez anterior? Creo que Igual, está todo más que claro. buenísimo. Igual, cualquier cosa, si vamos conversando y sale algo, volvemos. Bien, esto era un poco como para recordar lo que hicimos hace una semana, las cositas que estuvimos conversando. La idea hoy entonces es pensar qué son las colectividades. Estas son algunas preguntas, la listita de ideas que pensé para el encuentro de hoy. ¿Qué son las colectividades? ¿Cuál fue el origen de las colectividades en la Argentina? Digo, en esta línea de tiempo tan especial que nosotros construimos y que conversamos, bueno, ¿en qué momento surgen? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y hacia el final ya de este encuentro me gustaría conversar con ustedes un poco cuál es el sentido de las colectividades hoy. Eh, Acá les cuento, les comento que la idea es trabajar a partir de un capítulo de un libro que forma parte de una colección de libros de historia que se llama Nueva Historia Argentina, que para quienes gustan de la historia es una colección que está más que recomendada porque recopila los nodos centrales de la historia argentina desde, sí, desde el virreinato hasta casi nuestros días. Eh, Está disponible en PDF si alguien quiere algún tomo en especial. Nosotros para hoy nos vamos a detener en el tomo número 5, que está dirigido por Mirta Saida Lobato, es una historiadora de referencia en la Argentina, cuyo título es El progreso, la modernización y sus límites,
y abarca el arco temporal justo que nosotros planteamos, como el de la inmigración de masas, que es 1880-1916. Dentro de este tomo de Nueva Historia, nosotros vamos a trabajar un capítulo que está escrito por Emma Simotti, que es una historiadora de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Del habitante al ciudadano, la condición del inmigrante. Me pareció interesante, o por lo menos contarles cuáles son las lecturas que orientan un poco la información que yo les traigo para que sepan que, bien, que todo esto está respaldado, digo, por toda una tradición de investigación y no que se me ocurrió a mí alegremente armando una presentación de PowerPoint. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes son algunos datos, que seguramente son datos que a ustedes les deben sonar conocidos, y tienen que ver con que esta etapa de la gran inmigración, que nosotros marcamos hasta 1916, pero después tiene como dos picos más. La inmigración de colectivos fundamentalmente europeos a la Argentina no se detiene completamente en 1916, ni mucho menos, sino que, bueno, esa es la etapa, o esos son los años en que se registra con más intensidad. Tiene una suba en 1930 y tiene como un segundo pico, una segunda escalada en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya en la década hacia 1939 y hasta el 45, bien entrado la década del 40. Bien, entonces, la gran inmigración coincide con el inicio de la etapa de la organización nacional en Argentina, de la construcción de las instituciones que conforman el Estado Nacional, más o menos del estilo de lo que nosotros hoy conocemos, ¿sí? En este periodo de grandes transformaciones, que Luis Alberto Romero, otro historiador muy importante de la Argentina, denominó la era aluvial. Argentina recibió un cuantioso aporte de europeos, especialmente italianos y españoles. Los italianos fundamentalmente, los españoles los siguen muy de cerquita en términos de porcentajes. Son los extranjeros, los europeos, que con mayor intensidad migraron desde el viejo continente hacia América. El Censo Nacional de 1895 registra un ingreso de estas nacionalidades que suman alrededor del 70% del total de los extranjeros. Es decir, italianos, españoles eran los grupos más cuantiosos, sí, pero había otros, ¿sí? Y hay un dato, bueno, para 1914 hay una variación en estos datos, pero hay algo interesante que me parece compartir con ustedes, y es que para 1916 había 4.200.000 inmigrantes en la Argentina. Y pensemos que la población de Buenos Aires y el área metropolitana era de escasos 2 millones, de los cuales 1 millón de personas eran de origen europeo. Es decir, que para principios del siglo XX, la mitad de los habitantes de Buenos Aires y el área metropolitana, es decir, los territorios que los circundan, la mitad de esa población no había nacido aquí. Digo, esto como dato, como para empezar a ilustrar un poco cuál es el impacto de la inmigración. Son solo números, nosotros esta información la tenemos que matizar y pensar y desarmar un poco más. Pero como primer dato, piensen que para principios del siglo XX la mitad de la población del corazón metropolitano de Buenos Aires había nacido del otro lado del océano. Algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la inmigración. Nosotros, bueno, yo acá les traigo también para mostrarles que otros elementos usé para construir esta presentación, la memoria del Departamento General de Inmigración de 1895. Esta memoria es una especie de informe que presenta este Departamento General de Inmigración, que era una oficina creada por el Estado Nacional para poder administrar y gestionar cuestiones que tuvieran que ver con la inmigración. En ese momento estaba al frente Juan Alsina,
hermano de otros Alcinas conocidos también, primo, etcétera. Digo, hay algunos apellidos que en la historia argentina nosotros vamos recorriendo y nos van a sonar. Él dice que el 40% de los inmigrantes llegados al país lo habían hecho llamados por amigos y por familiares. Es decir, que el 40% del total de los inmigrantes, casi la mitad, ya tenían otros compatriotas o familiares o amigos que ya vivían en este territorio. Es decir, que la mitad de esos inmigrantes no venía a probar suerte en un lugar completamente ajeno, sino que era un lugar al que habían llegado por recomendación de sus amigos, por llamado de sus familiares, etc. Nosotros en el encuentro anterior habíamos dicho que este tipo de mecanismos que posibilitan la inmigración, que tienen que ver con que a la llegada a un país extranjero yo tenga familia a quien recurrir, se llamaban cadenas migratorias. Esto de las cadenas migratorias nosotros lo habíamos pensado en relación a la propia historia personal. Habíamos dicho, bueno, nuestros abuelos, bisabuelos, tíos, etcétera, no vinieron de manera espontánea, sino que muchos de ellos ya tenían aquí algún conocido, alguien que facilitó su llegada, que brindó información, que brindó apoyo. Ahora, también había inmigrantes que no tenían la posibilidad de contar con familiares aquí. Entonces, para ellos, el Estado Nacional, en este conjunto de medidas que tenían que ver con el aliento a la inmigración, pusieron a disposición de estas personas. Recordemos que también el perfil de los grupos migrantes eran familias completas. No es lo mismo migrar solos, aunque a veces venían primero los varones jefes de familia y luego mandaban a buscar a la familia completa, a sus esposas e hijos, migraban familias completas por lo general y tenían la posibilidad, se les ofrecía albergarse por un máximo de 5 días y con sus 5 noches en el Hotel de los Inmigrantes. Y acá una cuestión. La República Argentina evidentemente no solo alentó, sino que esperaba la inmigración de estos grupos migrantes europeos. Pero parece que los cálculos excedieron grandemente aquello que habían proyectado, porque el Hotel de los Inmigrantes tenía capacidad para albergar a 2.500 personas y en reiteradas oportunidades llegó a albergar hasta 5.000 personas. Entonces veamos que evidentemente la inmigración superó ampliamente las expectativas y cualquier tipo de cálculo. Por eso me detenía en la filmina anterior en esto de la Argentina aluvial, esto del aluvión, la masividad, la cuantía más allá del cálculo matemático. En relación a este concepto que nosotros habíamos trabajado sobre cadenas migratorias, esto es, no es caprichoso el destino de los inmigrantes en el país, sino que se explica en gran medida por esto de el llamado del familiar o del amigo o del compatriota. Tiene que ver también con la distribución de los inmigrantes una vez llegados aquí al territorio. Nosotros tenemos que para el censo de 1914, estos mapitas ilustran en el primero dónde se asentaron los migrantes llegados a la Argentina. Fíjense que los colores más oscuros son los que tienen menos densidad, más densidad, perdón. Fíjense cuál es la provincia que más inmigrantes recibió en 1914 en la Argentina. Pensando que los colores más oscuros son aquellos que más migración recibieron. Si nosotros vemos hacia el sur del país están los colores más oscuros. La región de la Patagonia recibió muchísimos inmigrantes. Fíjense también que la Patagonia recibió muchísimos inmigrantes,
pero también la conquista del desierto, que podríamos charlar y conversar qué es esto de conquistar el desierto. Sí, hay que conquistarlo, evidentemente no está desierto, ¿no? Si no simplemente hubiéramos ido a ocuparlo. Eh, Fíjense que eran territorios nacionales, territorios de reciente anexión, digo, tenían 20 o 30 años de anexión al territorio nacional, y fueron los que era necesario poblar. Esta máxima de la generación del 80, que era gobernar es poblar, para poder tener un dominio efectivo sobre el territorio, pues necesitamos ciudadanos argentinos viviendo allí, trabajando allí. La Patagonia por esto recibió enormes conglomerados de inmigrantes, muchos de ellos de origen británico, españoles también, pero digo, muchos de ellos de origen británico, franceses, eh, y otras nacionalidades, bueno, los alemanes, alemanes del Volga, etcétera. ¿Puedo aportar algo? Por supuesto, además que vos sos la representante de estas latitudes. Em, Nada, cuando uno va generalmente a Santa Cruz, ve mucho lo que son las estancias turísticas también. Que es esto, o sea, son las casas de los diferentes inmigrantes que llegaron, ya sean los escoceses, hay muchos, Sí, ingleses, y las casas las ves están conformadas tal cual que en Inglaterra. Es una locura, parece que estás en un mini Inglaterra. completamente. Yo me acuerdo de haber ido a tomar el té a Gaiman y Mm, digo esta cosa de haber visto las fotos de Escocia y sentirte tomando el té allí. Bueno, esto es un poco esto que Romy nos comenta. Primero que es súper interesante para ver que yo les acabo de decir que para la generación del 80 gobernar es poblar. Entonces había que enviar un ciudadano argentino a cada rincón de todo este territorio para poder dominarlo efectivamente. Pero ahí me gustaría pensar un poco si los ingleses, los escoceses, los boers, digo los afrikaners, los que emigraron de, desde el sur de África hacia aquí, los anglo-boers también, digo, hay ahí que pensar bien las procedencias, eh, reconstruyeron aquello que veían en su patria natal. Entonces ahí me gustaría pensar un poco el título del capítulo este que yo proponía, entre habitante y ciudadano, qué tan ciudadano, qué tan habitante se sentían estas personas que habían llegado del otro lado del mundo. El gobierno los había alentado a poblar este territorio porque era la Argentina la que tenía que dominarlo, pero ellos reconstruyeron lo que veían en su patria de origen. Esto es algo que vamos a retomar hacia el final, pero bueno, vamos a perderle el miedo al spoiler, pero me parece muy interesante esto que comenta Romy. Los otros dos mapitas que Bueno, les después puse, entonces sí, cuando llegues al final, cuento mi historia como descendiente de Boer, cómo de, llegaron a pero conocerlo. Pero por favor les pido que vayan tomando nota de aquellos datos que teman olvidarse porque digo, no soy, hoy al final vamos a conversar sobre eso y los últimos dos encuentros vamos a tratar bueno, les voy a contar al final, pero digo, vamos a tratar de armar un poco estas narrativas, ¿no? Esto de trabajar la narrativa personal para poder comprender una historia más general me parece que es algo de las cosas lindas que ya empezaron a salir en el encuentro anterior. Lo que sucede, puedo hacerte un comentario, lo que Sí, sucede por que supuesto. a diferencia de lo que podían encontrar en Capital Federal, en Buenos Aires, en el sur, ellos se encontraron, yo soy descendiente de lituanos. Los lituanos también cuando llegaron antes de la Primera Guerra Mundial, hay antecedentes, en el año 1887, Sí. General Sarmiento en la provincia de Chubut, la formaron ellos, con algunos galeses. Por lo tanto, era una familia lituana y 4 o 5 familias galesas, la fundación de General Sarmiento. ¿Por qué se fueron? Se plantearon muchas veces después contar de abuelos, porque Buenos Aires les faltaba tierra,
Les faltaba lo que ellos tenían, lo que ellos podían querer en agricultura, en poder hacer otro tipo de actividad con animales, e inclusive contaban hoy en día lituanos, descendientes de lituanos que están en el sur, en Esquel, por ejemplo, toda esa zona, cómo hacían acá en Buenos Aires cuando estaban con bateas, cultivaban vegetales. Sí. Ponían a sembrar papas y todo, porque de acá se iban encontrando, si bien se quedaron un montón, se iban encontrando en el sur otra cantidad de tierra que ellos podían trabajar, les gustaba trabajar la tierra. Eso es una característica de muchos de los inmigrantes que vinieron hasta acá y que fueron, que tomaron el camino al sur, como otra geografía para ellos. Por supuesto, esto que nos comenta, esto que Clara comenta es muy importante, porque nosotros ya la vez pasada habíamos conversado y vamos a retomar un poco esto, que muchas veces nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué personas que viven en el otro hemisferio, cómo se les planteó como un horizonte posible venir a la Argentina, que era un país naciente, muy joven, y del otro lado del mundo en serio, digo, yo comentaba que para el siglo XVI o XVII ninguna persona había ido más lejos que 10 kilómetros de su aldea natal. Digo, las posibilidades de desplazamiento en el planeta eran muy limitadas. Pero digo, ¿qué cambio en la mentalidad? ¿Y qué era lo que venían, cuál era el sueño que venían buscando que los llevó a venir a latitudes tan lejanas en serio? Y ahí salieron un montón de historias que estuvieron buenísimas y que tienen que ver con esto, por poder desarrollar este proyecto de vida ligado al trabajo con la tierra. Muchos de los inmigrantes que vinieron eran fundamentalmente agricultores, familias agricultoras. Entonces la tierra fue un factor determinante, por eso se da en este momento, el momento del avance sobre la Patagonia, porque extiende la posibilidad de la tierra cultivable mucho más allá de las expectativas que podían haber algunos años antes. Completamente. Bueno, si te la puedes, tierra y 2 minutos. Sí. Mucho tumulto, mucha guerra, muchos movimientos había, buscaron más venir a la tierra y la tranquilidad. La tranquilidad fue un gran motivo, creo, para ellos. Completamente. La tierra como atractivo aquí y allá la conflictividad como disparador para la inmigración. Sí. Maru, bueno, te cuento brevemente, vos nombraste justamente la campaña al desierto. De eso puedo hablar muy bien, porque yo soy chosno nieto del general Nicolás Levagni o Nicolás Levalle, que fue mano derecha de Roca en la campaña justamente del desierto y era quien manejó varias de las columnas, ¿no? Justamente él es fundador de lo que hoy es Caroé y de Guaminí. Y más allá de que cuando ellos, según yo te comento lo que fue trasladado a mi familia y los escritos que yo he visto sobre él, obviamente tenía que ver esta cuestión para, digamos, agrandar lo que era la frontera agropecuaria, más allá de los pueblos originarios que vivían, era una cuestión de que había que ocupar el territorio como fuese por las cuestiones limítrofes con Chile. Independientemente de eso, los pueblos y ciudades que iban formando en lo que en ese momento era línea de frontera, había un arreglo. Por ejemplo, Nicolás Levagni era de Sicagna, un pueblito muy cercano a Génova, y cuando él funda Caroé y Guaminí, se lo autoriza para dar cierta cantidad de hectáreas para diversas familias que quisieran venir, por ejemplo, de Génova. Entonces, también por eso hoy hay muchos genoveses en esas ciudades. Era de acuerdo a cómo se iba... había un diseño, no es que era solamente ocupar por ocupar. Y ahí sí tengo que decir que hay una parte de la historia, más allá de que él creó el club militar, lo que hoy es el círculo militar, fue ministro de guerra y demás, sí hay una parte negra en su historia, que es que él fue el que ordena desenterrar el cuerpo del cacique Cafulcurá y enviarlo al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Eso es como, digamos, la parte que obviamente yo como familiar, obviamente que directamente no se imaginan lo que pienso, pero bueno, a lo que voy es eso, había un propósito también en esto de la tierra, ¿no? De ocupar ese territorio.
Sí, por supuesto, esto que comparte Pedro es sumamente importante y está un poco enmarcado en esto que yo comentaba con cómo bajo el gran subtítulo de el Estado argentino alentando la inmigración porque gobernar es poblar. Hay que mandar un argentino a cada rincón de este territorio para poder dominarlo y tiene que ver con esto, ¿no? Había un propósito y había también, un gran avance civilizador, en el sentido de esto de, por eso retomaba un poco la cuestión polémica de hablar de conquistar el desierto, porque no era solamente ocupar el territorio, sino también había que desplazar a las poblaciones nativas, bueno, esto que comentás de desenterrar el cuerpo del cacique Calfulcurá, también tiene que ver, hay que entenderlo en clave de esa época. Hay cuestiones de revisión de los estatus, de las categorías y de las formas de pensar el mundo que hoy ya no corren, pero que sí, nos ayudan a entender un poco esas decisiones, ¿no? Bien, tomo nota de todo esto que me cuentan, pero después cuando dé cursos en algún otro lado o los grabo o les pido testimonio, porque también a veces está buenísimo el testimonio en primera persona. Eso es algo que va saliendo y que se recupera, que me parece de lo más lindo que podemos compartir. Bien, la idea que me gustaría que nos quede entonces un poco de estos mapas, que los elegí un poco a modo de síntesis, tiene que ver con que la llegada de los distintos colectivos inmigrantes que se asentaron en este territorio no se asentaron de manera ni aleatoria ni caprichosa, sino que se explica en parte, con esto que tiene que ver con el proyecto de estos migrantes llegados a la Argentina en busca de tierra, porque efectivamente, de recrear el proyecto de vida que fue truncado en la patria natal, y un Estado civilizador y dominador y un Estado pujante que estaba en plena expansión de sus facultades sobre el territorio, y que piensen que para esta época la densidad poblacional en Argentina era bajísima. Argentina es un país aún hoy con una densidad poblacional muy baja. Entonces, gobernar es poblar. Bueno, tenía que ver con esto de buscar población en otros espacios que en ese momento estaban en conflicto y estaban expulsando población. Bien, hay uno de los subtítulos en este capítulo que escribe Emma Cibotti, que se llama Un nuevo punto de partida, y tiene que ver con que los inmigrantes que partieron de sus lugares de origen llegaban a la Argentina y pues bien, ¿cómo se ubicaban aquí? Para no pensar que llegaban, que bajaban del barco en un lugar desconocido y ¿a dónde iban? Bueno, algunos llegaban con contratos de trabajo firmados previamente. ¿Sí? Esto nosotros habíamos conversado la vez pasada acerca de una serie de agentes estatales que mandaban desde la Argentina a los puertos más importantes de Europa para captar colonos, para captar inmigrantes. Entonces facilitaban cierta ubicación, para alentar la inmigración, ya que las personas subieran al barco con un espacio, un lugar de llegada y de trabajo garantizado, era un factor fundamental. Otro de los factores que explican un poco cómo los inmigrantes se asentaron en el territorio tiene que ver con las cadenas migratorias, que lo veníamos hablando y lo conversamos con los mapas. Esto de llegar a donde había un compatriota, un amigo, un pariente, alguien que pudiera darnos cierto respaldo y sostén una vez llegado a estas latitudes. Y después había otros casos que yo me quedé con uno como para comentarlo, pero como estos hubo un montón. En el diario La Nación del 8 de agosto de 1900 contaban que habían designado 5 comisionados de este departamento de inmigración que presidía Juan Alsina para trasladar a varias familias israelitas al pueblo de Palacio, fundado en la provincia de Santa Fe. Fundado en la provincia de Santa Fe hacía un par de horas. Esto de la fundación de pueblos en puntos que estaban identificados como paradores en el camino
como potenciales pueblos a futuro fundados con un puñado de familias. Y esto que nos contaba Clara hace un ratito de General Sarmiento, digo, fundado con un puñado de familias, era exactamente así. Digo, nosotros hoy vamos a los pueblos y ya tienen un desarrollo, unas dimensiones, unas estructuras. Digo, pensemos que muchos pueblos del interior se fundaron con un puñado de familias inmigrantes. Y a partir, bueno, nosotros ya hablamos de la heterogénea composición de los colectivos migrantes que llegaban a la Argentina, conversamos acerca de cómo se sentaron en el territorio, conversamos también, y ya la otra vez habíamos hablado un poco de cuáles eran las actividades que aquí realizaban y el impacto del aporte en la cultura que habían generado. Y hay una idea que sobrevoló la idea de la inmigración y el discurso público sobre la inmigración, que tiene que ver con la idea del crisol de razas. ¿No? Esto de Argentina era el crisol de razas y granero del mundo. Eran como dos grandes consignas que, digo, bueno, acá hay mucha juventud en este grupo, pero yo por lo menos hasta la primaria y en la secundaria sigo leyendo esto en los libros. Digo, no fue hace mucho. No, María Julia, yo ya estoy pisando los 69. No es tan juventud, gracias. Pero a ver, Clara, desmentime si vos no escuchaste esto del crisol de razas. Siempre. El discurso público sobre la inmigración. Y esta idea la vamos a revisar un poco, la vamos a conversar, a ver qué a ustedes les parece, porque hay otras propuestas para pensar la migración, ¿no? Como es el pluralismo cultural. ¿Qué pasa? A principios del siglo XX, pensemos también que la relación del Estado argentino con la migración no fue siempre igual y no fue siempre buena, ¿sí? A principios del siglo XX, como consecuencia de la inmigración masiva y aluvional que nosotros veníamos describiendo, la sociedad se tornó abigarrada y polifónica, pareció amenazante en los ojos de las élites. ¿Qué pasó aquí? Con la llegada de estos grandes conglomerados de personas a la Argentina y asentados en las grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, pero también distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio de la nación, empezó a suceder que las ciudades, sobre todo, no daban abasto para responder a las necesidades de una población en franco crecimiento. Y estoy hablando de las necesidades, por ejemplo, para citar un ejemplo conocido, de alojamiento. Nosotros hemos leído, por ejemplo, Roberto Arlt tiene obras maravillosas para describir la vida en los conventillos, por ejemplo. Pero digo, hemos visto, incluso en el Hotel de los Inmigrantes y por irradiación en algunos barrios como La Boca, el hacinamiento de las familias inmigrantes que llegaban a la Argentina. Eso era un verdadero problema. Eso era un verdadero problema en términos de los problemas de salud que generaba. Nosotros hoy, piensen que estamos hablando de hacinamiento. Qué vigente que es esto para nosotros en términos de hablar todo el tiempo de distancia social. Sabemos que las personas amuchadas en espacios sin ventilación y pequeños propagaban enfermedades, más aún cuando no había un desarrollo de los planes de vacunación. No hablo de la vacunación contra el COVID porque, bueno, estamos en pleno despegue, pero digo, hay otras enfermedades como la fiebre amarilla, el tisis, incluso la poliomielitis, que en esos espacios circulaba y muchísimo. Entonces, los altos niveles de mortalidad, sobre todo materna infantil en esta época, era impresionante. Los incendios en las habitaciones precarias de los conventillos, por ejemplo, estar todos hacinados y tener solamente un brasero para calentarlo. Entonces, todo esto, que era verdaderamente, digo, una situación compleja, se empezó a llamar la cuestión social. Para el Estado argentino había un problema con la cuestión social de no poder gestionar esos grandes conglomerados urbanos que se estaban formando. Y además
que el Estado argentino, como decía Pedro hace un ratito, tenía un proyecto para esos ciudadanos. Tenían que convertirse en ciudadanos argentinos que poblaran el territorio argentino. La patria estaba en plena construcción. Pero ¿qué problema era? Que ninguno de ellos hablaba el castellano. Español, la lengua, digo, los migrantes españoles desde ya, pero los italianos, los lituanos, los alemanes, ¿qué pasa incluso, y dentro de los grupos de España, qué pasaba con los vascos que hablaban euskera, que no hablaban castellano? Entonces, estos eran todas unas cuestiones que empezaban un poco a poner incómodas a las élites gobernantes. En el discurso público aparecía la idea del crisol de razas, que visto desde hoy, y esto repito, desde hoy que tenemos otro recorrido en ciencias sociales para analizar los procesos, suponía cierta violencia simbólica porque llevaba implícita la intención de aniquilar las identidades de origen. Digo, una de las primeras leyes, una vez que los inmigrantes se asentaron en la Argentina, fue la de constituir la escuela primaria pública, laica y obligatoria. ¿Para qué? Para enseñar a todos los habitantes de la República a hablar y escribir en castellano. Se enseñó lengua y literatura en castellano, matemática, que era cálculo, porque te munía de algunas herramientas para el trabajo en los primeros comercios y en las primeras industrias que se iban desarrollando, y geografía e historia argentina, porque un buen ciudadano que conoce la historia y el territorio de su país. Pues bien, esa fue la batería, la primera caja curricular que se bajó a las escuelas comunes, ¿no? De la ley 1420 en tiempos de presidencia de Sarmiento. Bien, ahora, una cosa que agravaba la cuestión social era el crecimiento de las ideas anarquistas y socialistas traídas por los inmigrantes desde Europa. En Europa estaban en crecimiento los sindicatos, en Europa estaba en crecimiento la conflictividad y la huelga, porque fundaban este tipo de ideas de agrupación y defensa de los derechos del trabajador. Pues esto era una cuestión que también esta población indisciplinada era un problema para las élites gobernantes. Al mismo tiempo que circulaba todo esto en el discurso de lo público, por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, la colectividad italiana afirmaba que custodiaba la italianidad preservando sus usos y costumbres. Entre ellos, se ocupaban muy bien de que los hijos nacidos en la Argentina o venidos muy pequeños hablaran muy bien el italiano. Es decir, por ejemplo, se negaban a mandar sus hijos a la escuela, que ya era obligatoria, porque no querían que perdieran los usos y costumbres de su país de origen. Además de la marcada endogamia de las comunidades de inmigrantes. Fundamentalmente los inmigrantes se casaban con personas de su mismo origen étnico. Por eso hablamos de familias de italianos, por eso hablamos de familias de españoles, porque en general no había mestizaje. Y además la gran mayoría de los inmigrantes eran varones, lo cual explica muy bien por qué la pervivencia de los apellidos de los grupos migrantes más grandes, porque siempre los hijos tenían el apellido del varón. Todo esto, que son ideas que van y vienen en contraposición, a nosotros nos dan cuenta de que más que discursos históricos cerrados, se trata de narrativas, ¿sí? De narrativas que los actores sociales articulaban en el momento en que estaban transitando. Como para matizar un poco esto, sabemos que en 1960, de la mano de Gino Germani, que funda un poco los institutos de estudios sociales en la Universidad de Buenos Aires, da un enfoque mucho más partidario del pluralismo cultural. Esto de no es que los inmigrantes vinieron y se mezclaron de manera automática y sin problemas y se diluyó la identidad migrante en un gran mar de crisol de razas y una nueva identidad argentina nació mezclando lo nuevo y lo viejo. Dice, no, siguió por pautas matrimoniales, por estrategias para defender las identidades culturales, etc., la identidad de cada grupo migratorio. Y me parece
por favor discutan si no están de acuerdo conmigo, que la existencia de colectividades al día de hoy responde un poco más a la idea del pluralismo cultural que la del crisol de razas. ¿Sí? Bien. Solo dos cuestiones más que tienen que ver con hitos en la construcción de esta relación entre la inmigración y el Estado argentino. Nosotros tenemos que en 1876, Avellaneda en la presidencia, promulga la Ley de Inmigración y Colonización. Colonización fundamentalmente para la Patagonia y para para todavía el núcleo de resistencia indígena que pervivía en la provincia del Chaco. Ponía a disposición oficinas de trabajo, hoteles de inmigrantes, pasajes de barcos subvencionados, derechos civiles, toda una serie de incentivos para los inmigrantes. Perfecto. ¿Qué sucede luego? Una vez que esta cuestión social explota, se sanciona la ley de residencia. Se podía expulsar y ordenar la salida del territorio de la nación a todo extranjero sin juicio previo incluso, que pudiera ser acusado de huelga, rebeldía, perturbar el orden público, la seguridad social. Todo esto vinculado a ¿qué cosas? Bueno, a esta identificación de las ideas del anarquismo y el socialismo con la llegada de inmigrantes al país. Y aquí tenemos un poco lo que Emma Cibotti nos dice sobre qué pasó con la inmigración, con esos inmigrantes una vez asentados aquí. Y dice, los inmigrantes formaron colectividades, es decir, desarrollaron una vida asociativa muy intensa, centrada en torno a las sociedades de ayuda mutua, clubes, instituciones recreativas, hospitales, escuelas, órganos de prensa, toda una serie de iniciativas sociales, asociativas, que tienen que ver con ¿qué? Con vincularse a partir del lazo de la nacionalidad, a partir de reconocer un origen común. Y todo esto dio lugar a organizaciones no gubernamentales, es decir, que pertenecen al plano de la sociedad civil, a partir de la inmigración. Esto es una consecuencia directa de la inmigración. Y se constituyeron en, espacios políticos muy importantes. ¿Por qué? Porque aglutinaban, sin pensar lo político desde lo partidario, aglutinaban personas con intereses comunes, que identificaban que tenían mucho en común y que podían construir un proyecto de vida en estas tierras a partir de eso. Como para ir terminando, que esta presentación se nos hizo más larga que la de la vez anterior, les quería contar un poco cuál es la idea para los últimos 2 encuentros o para el próximo encuentro y hacer un cierre en el último. Así como nosotros habíamos conversado acerca de las historias familiares, esto de pensar la historia en términos más personales, para ver cómo dialogan con estos procesos de largo aliento y de marcos más generales que nosotros leemos en la historia, quería proponerles a los que se enganchen, y podemos invitar incluso más allá de los encuentros, a construir un Padlet colaborativo, es decir, yo lo voy a armar esta semana y puedo compartir el link, para que pongamos fotos, cartas, testimonios, cosas que nos hayan contado los abuelos, los papás, los bisabuelos, etcétera, sobre cuáles fueron estas cuestiones que tuvieron que ver con la migración. Eso que compartíamos la vez pasada, compartir un poco algo de la memoria familiar sobre eso. Y también compartir un poco, como en contracara, ¿no? Un poco la memoria familiar, qué pasa con las colectividades hoy. Un poco contar. ¿Cuáles son? Nosotros dijimos recién, las colectividades se formaron en grupos que hacen actividades, clubes, hospitales. Esos eran los sentidos de las colectividades a principios del siglo pasado. ¿Qué sentidos tienen hoy? Por supuesto, yo los veo, y ustedes, por supuesto que saben cuáles son esos sentidos, pero la idea es construir a partir de alguna imagen, pequeñas frases o producciones personales que puedan un poco plasmar eso en un muro.
si les parece. Dale, Y la idea, tendría sí, que ser entonces cosas así como imágenes y eso o escritos. ustedes pueden elegir. La idea un poco, digo, la idea de la actividad tiene como dos sentidos. Nosotros ya la vez anterior y hoy también salió como esto de la anécdota personal y familiar sobre cosas que nosotros sabemos de la historia, que yo les vengo contando así como a partir de los libros, pero vivió en primera persona. La idea es un poco armar este muro y después compartirlo, digo, también como invitación a quienes no participen del curso, pero que también ir invitando un poco para que conozcan qué es lo que estuvimos haciendo, compartir o una foto familiar o una imagen que no sea una foto, a veces hay dibujos, cuadros, pinturas, y agregarle una pequeña reflexión de 3 o 4 frases, renglones, que le den un poco sentido a eso que se comparte. Lo que se puede hacer es una tipo convocatoria, si querés la publicamos en nuestro perfil y por ahí si te copa y querés puede ser, digamos, abierta o un rato de la clase o la segunda parte de la clase. Perfecto, sí, sí, la idea un poco es, digo, esta primera edición del curso es muy, para mí por lo menos fue muy prueba piloto, porque yo estoy acostumbrada a trabajar en otros contextos, etcétera. Pero me pareció bueno armar alguna cosa que por ahí fuera algo para compartir sobre todo y que también diera cuenta un poco de qué es lo que nosotros conversamos aquí. Conversamos, Mira, sí, lo que te propongo es primero que por ahí se prenden si hablan otras personas que no seamos nosotros dos en el equipo que lo pongas y lo publiques, así como que estás buscando fotos o cosas para poder poner en el curso y alguno del grupo te va a responder seguramente. Y después podemos publicarlo bueno, en el Instagram, que también la gente está respondiendo bastante las convocatorias. perfecto, entonces si a ustedes les parece bien, esta convocatoria que es en principio para compartir entre nosotros los que nos juntamos los miércoles, la podemos hacer más extensiva y también aprovechar para contar un poco qué es lo que nosotros vimos aquí, porque por ahí el título Historia de la Inmigración es como, bueno, qué sé yo, debe ser un montón. Pero pensar un poco también, ir anudando, ir tejiendo estas cuestiones de procesos generales con historias más que tienen que ver con lo familiar y lo histórico, porque tiene que ver bueno, con la llegada, pero también con qué nos está pasando hoy con esto. ¿Qué sentido le damos nosotros a las colectividades hoy? ¿Por qué nos copa esto? Que tiene un origen en el tiempo. Eso puedo, o sea, yo la tengo bien redactada en la compu, si quieren la paso al grupo y después la compartimos. Dale, probá primero en el grupo a ver qué te responden los chicos. Y yo tengo un montón de cosas, pero está bueno que también participen otras personas, ¿no? Genial. Y después, bueno, a medida que vemos cómo responden los chicos del equipo, porque por ahí en algunas cuestiones se copan y te mandan un montón de cosas y en otras no te mandan nada. Sí, también tiene que ver con el momento que cada uno esté viviendo. A veces, esta es época de exámenes. Yo Sí, los, sí, olvídate. Si nosotros estamos con los chicos, los embajadores, pidiéndole un montón de cosas que necesitamos que participen y hagan las juego los exámenes. claro, sí, sí, yo estoy tomando exámenes esta semana y la que viene, entonces yo sé que vienen cargadas. No, ni hablar, ni hablar. Así que, bueno, más o menos, bueno, yo siempre prometo que esto va a ser de más o menos una hora, así no se extiende tanto. Voy a subir el PowerPoint al Classroom y entonces voy a mandar voy a mandar un poco esta invitación para ver si tienen ganas de compartir fotos, etcétera. Podríamos pedir, se me ocurre, imágenes como para pensar esto de la historia y la reflexión más sobre el presente o al revés, digo, es lo que cada uno tenga ganas de compartir. La idea es crear este sentido de revisión a partir de la historia y la memoria personal. Genial. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Paso la convocatoria y cualquier cosa nos vemos el miércoles próximo. Dale, dale, Maru, genial. Dale, gracias. Gracias, un gusto.